papá incorporaba la marimba en cualquier tipo de evento. Mi papá empezó a repartir y a los grupos, armar 2 hasta 3 agrupaciones, ¿no? Que estaban a su cargo. Después de 7 años de haber fallecido, llegó con su ingreso al Salón de la Fama de la Sociedad de Artes y Percusiones de los Estados Unidos, porque se convirtió en el primer músico mexicano, el primer marimbista latino. En algún momento hemos sido criticados de que no somos chiapanecos de nacimiento, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Pepe Cruz del programa Soleste View. Y hoy tenemos una interesante entrevista que es prácticamente uno de los íconos de nuestro estado de Chiapas, porque lo que vamos a platicar hoy está en nuestro corazón, más allá incluso de nuestro corazón, puede ubicarse, no sé, en el alma, en el espíritu, dependiendo de lo que uno crea, pero es parte de toda una tradición. Y nuestro inspirador, que fue el fundador de este proyecto que te vamos a platicar, nació en Chiapa de Corzo, Chiapas, en 1931. Fue director de un grupo musical en los años 40. En 1952 se trasladó a la Ciudad de México. ¿Se imaginan en ese año de 1952 trasladarse a la Ciudad de México? Y 4 años más tarde fundó lo que es su grupo marimbístico. Llevó la marimba mexicana a más de 50 países en Europa. Ustedes se imaginan, recorrió Europa, Asia, continente americano, cosechó triunfos en diferentes escenarios del mundo. Tanto es así que fue reconocido también en Nueva York como uno de los grupos marimbísticos más importantes en su momento y que todavía sigue siendo uno de los íconos más importantes para el estado de Chiapas. Este grupo ha realizado más de 70, estoy quitando 10, 70 grabaciones y ha recibido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. En noviembre de 2017 fue galardonado y fue ingresado al Salón de la Fama de la Sociedad de Artistas de Percusión en los Estados Unidos. ¿Se imaginan? En los Estados Unidos le hicieron este gran reconocimiento y lo ingresaron a este grupo marimbístico dentro del Salón de la Fama. Pues esta marimba mexicana ha sido reconocida como una de las mejores, tanto en México como en Latinoamérica, de la que sin duda es un referente ya a nivel mundial. Este año 2021 están cumpliendo el 65 aniversario de este grupo marimbístico y tras la muerte de su creador, que fue el maestro, por así decimos, Seferino Nandayapa, los hermanos, o sea, los hijos, Óscar, Norberto y Javier, se harán a la tarea de continuar este legado, que no es tan simple legado, es un legado de alta responsabilidad y que hoy los tiene ubicados todavía en este momento, en el 2021, en su 65 aniversario, los tiene ubicados como uno de los grupos más importantes en México, de los ensambles marimbísticos más prestigiados del mundo. Recibimos de veras en Soleste con mucho gusto algo que está en nuestro corazón, como les decía, porque es hablar de la marimba, es hablar de Chiapas, pero hablar de los hermanos Nandayapa es hablar de la marimba. O sea, no hay mucha discusión ahí. Recibimos hoy a Óscar Nandayapa. Bienvenido, Óscar, gracias por acompañarnos. Te agradecemos que hayas tenido la oportunidad de regalarnos tus comentarios de la historia de lo que es este gran grupo marimbístico. Pues Bienvenido. muchas gracias Pepe, bienvenidos a esta su casa también. Gracias por permitirme entrar a la casa de Soleste View y de toda la gente pues bueno, son seguidores de esta plataforma. Pues bueno, pues la verdad sí, muy orgulloso de pertenecer a esta familia. Pues bueno, pues estoy aquí para servirles y pues platicar un poquito de la marimba. No, no, excelente. Una de las cosas que llama la atención, ahorita que leía la reseña, es que ese atrevimiento de tu señor padre, ¿verdad? Que en paz descanse y donde se encuentre, esté muy bien. En 1950, cuando pues
¿Tú te imaginas si ahorita ir a México todavía a veces nos cuesta pensarlo, a pesar de que pues hay muchas formas de viajar, incluso ya muy económicas, irse a la Ciudad de México, ¿no? Sí sabes cómo se da esta historia de tu padre para irse a la Ciudad de México, qué lo motivó, porque por lo que entiendo desde allá o desde esa visión va creando este proyecto marimbístico. Sí, bueno, en realidad, pues nace en Chiapas y digo, venimos de una familia, mi abuelo paterno, Norberto Nandayapa, era constructor de marimbas, era director de bandas sinfónicas, era saxofonista, etcétera. Tocaba varios instrumentos y él empezó a instruir a mi papá desde muy niño. Actualmente ya se da mucho, pues bueno, los niños ya cuentan con un instrumento a su altura y pues de alguna manera mi papá a los 3 años tenía su marimbita y empezó él a tocar y a desarrollar, jugando junto con su hermano, mi tío Alejandrino Nandayapa, ¿verdad? Que yo creo que ambos son referentes muy importantes en Chiapas y curiosamente, digamos que ambos tomaron la actividad de mi abuelo, nada más que cada uno se desarrolló de una manera diferente. ¿En qué sentido? Primero, ambos contaban con el privilegio de contar con un oído absoluto. Esto en el argot musical se llama que pueden identificar las notas sin necesidad de un diapasón, de un afinador, sino simplemente escuchando, ellos saben qué nota es. Y digamos que mi tío Alejandrino se dedicó a la construcción de los instrumentos y toda la afinación la hacía exactamente de oído. Y yo recuerdo que como anécdota, pero era, digamos que su estilo, para lograr una afinación casi perfecta, decía, ok, este instrumento para dónde va? Pues, va para México, ok, el clima es frío, entonces vamos a afinar la marimba a las 3 4 de la mañana, afinaba y llegaba a presentar variaciones de afinación, pero era mínima y muy pareja la marimba. Mi padre, por su lado, también tenía ese don de tener el oído absoluto, que pocas personas lo pueden desarrollar. Entonces, pues para él ejecutar la música, desde escucharla y trasladarla al instrumento, pues no le costaba mucho trabajo, para él era algo muy simple. Bueno, fue avanzando en su etapa de niñez, formaron un grupo que al parecer allá les pusieron el mote de los muchachitos, la marimba de los muchachitos, me parece que era mi tío Alejandrino, mi papá, y un tío, primo hermano de mi papá, René Ruiz Nandayapa. Y entre ellos empezaron a tocar y jugando, iban a fiestas infantiles, ellos desarrollaban esto como un juego, no como un trabajo, pero ya tenían su primer ensamble. Posteriormente, a este mismo grupo los apodaron los Mejorales, porque en una situación muy curiosa, una señora que tenía una migraña muy fuerte, ¿verdad? De repente vio a los niños tocando y les causó tanta ternura que le calmó el dolor de cabeza. Y ahí, a partir de ahí, les pusieron los Mejorales. Bueno, siguió avanzando y papá empezó a desarrollar toda esta parte de inquietud por la música y por la marimba, obviamente de parte de mi abuelo. Recibió sus primeras instrucciones de solfeo. Él ya tenía un gran avance en cuanto a la lectura de partituras y de tocar la música. Y empezó a hacer inquietud, con esa inquietud empezó a desarrollar, hasta que dijo, me voy a México a estudiar conservatorio. En aquel entonces no había escuelas de música, digamos, de cierto prestigio que le permitiera él hacer esta carrera musical en Chiapas. Entonces se traslada a la Ciudad de México, pero se traslada, como bien dices, con las limitaciones de tiempo, de un espacio a donde llegar. No había realmente familia. Yo recuerdo que como anécdotas, pues yo cuando era muy niño, decía mi papá, es que no habemos Nandayapa en la Ciudad de México. Descubrimos cuántos Nandayapa habíamos, desafortunadamente por el terremoto del 85, ¿verdad? Porque pues mucha gente se comunicó porque empezaron a pasar las listas, pero realmente éramos poca familia Nandayapa radicada en la Ciudad de México y en ese tiempo mucho más. Entonces llega a la Ciudad de México y empieza él a buscar camino
Y digamos, el primer tope que se encontró él fue para poder ingresar al conservatorio. Él tuvo que hacer la secundaria a título de suficiencia para poder ingresar al conservatorio, porque le hicieron su examen de musical y lo pasó perfectamente. Él ya tenía un avance de 3 4 años para el solfeo, por ejemplo, pero pues se dio la tarea de estudiar la secundaria, algo que a él no le llamaba la atención. Él lo que quería era hacer música. Cuando logra hacer ya el ingreso al conservatorio, es cuando empieza él a encontrar otra limitación. Él quería estudiar dirección de orquesta. Para hacer la carrera tenía que tocar el piano y no tenía piano. Entonces él tenía su marimba que se había traído y empieza a estudiar sus lecciones de piano en la marimba. Y fue como, independientemente de que ya los hermanos Gómez en Chiapas ya habían hecho algunos trabajos de música de concierto en marimba, pues mi papá empezó a encontrar que también había otras formas, digamos, no partiendo de un piano, porque pues como saben, la marimba es el diapasón, es la estructura de un piano, pero empezó a hacer él experimentos de música de violín, hacer la transcripción a la marimba, de trompeta, etcétera, etcétera. Entonces empezó a encontrar esa fórmula, ¿sí? Y pues bueno, obviamente su talento y la inquietud fue que lo fue llevando a incorporar la música de concierto a la marimba. Posteriormente, yo nací en el año 59, mi papá estaba pues prácticamente ya casi terminando su carrera, ¿sí? Y nos fuimos incorporando. Yo empecé como a los 12 años, más o menos, a tocar, pero pues acompañaba a mi papá a las fiestas. Como bien preguntabas hace rato, pues decía, mi papá incorporaba la marimba en cualquier tipo de evento. Íbamos bodas, íbamos a cumpleaños, íbamos a conciertos, grandes conciertos en salas importantes. Acompañamos a mi papá cuando fungió como, tanto como director de orquesta como solista con una orquesta sinfónica. Entonces, toda esa parte a mí me tocó primero empezar en las fiestas con los paisanos chiapanecos en las bodas y todo, o las fiestas patronales, porque también pues, de pronto nos invitaba la gente oaxaqueña, ¿verdad? Para ir a las velas. Nos incorporamos mucho en muchos ámbitos de la música. También coincide que en aquel entonces, por ahí del año, fue como por el 65, por ahí así, eh, una persona con la que trabajaba mi papá, que tenía una cartera de clientes muy, muy amplia de la colonia judía en México, sí, él por razones de salud de su esposa tiene que abandonar la Ciudad de México e irse a España, a Palma de Mallorca. Y le dice, pues Seferino, pues creo que tú puedes hacerte cargo del grupo y de mi cartera, aquí está, mis clientes. Y fue así como yo empecé a trabajar junto con, en aquel entonces también, estamos ya, para entonces es el año 72, 73, mis primos hermanos que viven en Chiapas, ¿verdad? Ellos son chiapanecos por nacimiento, nosotros no, mis hermanos y yo nacimos aquí en la Ciudad de México porque fue aquí donde se casó mi papá en el 58 y ya nosotros nos tocó nacer aquí pues debido a la actividad de mi papá en el conservatorio. Entonces, ya para el año 73, pues debido a un cambio de casa, mi papá quiso poner en la casa que dejamos en la colonia de Guadalupe Tepeyac, quiso poner una academia musical. Y aquí mis primos, algunos estaban estudiando informática, otro estaba estudiando medicina, pero todos tocaban y empezamos a trabajar juntos, tanto con la marimba, ¿verdad? Que había un grupo, digamos, el principal que tenía mi papá en aquel entonces, con otros compañeros, y empezamos mis primos y yo a tocar la marimba, a tocar a incorporarnos al grupo, que era un grupo versátil, no llevaba marimba, era para tocar las bodas judías. Fungimos como en el 73 ya formalmente con el grupo a las bodas judías, principalmente porque había mucho, mucho, mucho trabajo. Sí, aquí estamos hablando de que, pues digo, ojalá volvieran esos momentos donde había 7, 8 eventos a la semana,
y nada más de eventos del grupo versátil, ¿no? Más lo de la marimba. Entonces era una cantidad impresionante de trabajo. Mi papá empezó a repartir y a los grupos, armar 2 hasta 3 agrupaciones, ¿no? Y que estaban a su cargo. Y bueno, pues así fue como, al menos en lo personal, yo inicié junto con mis primos Alejandro y Alberto Nandayapa Vargas, que ellos están, insisto, radicados en la ciudad de Chiapas. Entonces, fue como empezamos, pero poco a poco también mis hermanos se fueron incorporando. Para el año 76, mi papá nos hace la invitación, la convocatoria, debido a que mis hermanos y yo preparábamos una sorpresa a mi papá en su cumpleaños de tocar un fragmento de la tocata y fuga en re menor de Bach. Y estábamos ensayando, uno de sus compadres, que era su brazo derecho, Roque Estrada, en paz descanse, él nos empezó a hacer el montaje de la obra, pero nos cachó en la sorpresa, ¿no? Nos agarró ensayando y ya, se acabó la sorpresa, que fue al menos ese momento que llegó. Tocamos en su cumpleaños, pero dijo, bueno, ¿les gusta la marimba? ¿Quieren tocar? Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Y dijimos que sí. Entonces, la primera oportunidad que nos dio fue de participar en un concurso de grupos de Cámara del Magisterio, organizado por la SEP, y fue así como prácticamente nos incorporamos ya formalmente con mi papá. Poco a poco el grupo principal fue desapareciendo, se fueron yendo los músicos y nos fuimos quedando nosotros como grupo principal y como grupo familiar. Obviamente, digo, afortunadamente ganamos el primer lugar de ese concurso y de ahí, digamos que de ahí comenzó pues prácticamente nuestra carrera, ¿no? Ahí empezamos mi hermano Mario, Mario, Norberto y un servidor Oscar, junto con mi papá y otros músicos, ¿no? La costumbre antes era las agrupaciones también muy grandes, ¿verdad? Donde pues se incorporaron instrumentos como bajo, batería, guitarra, piano, metales. Entonces éramos un grupo como de 12, 13 músicos y poco a poco se fue también reduciendo. Ya para el año 80, más o menos, tuvimos nuestra primera gira a Costa Rica y a Santo Domingo, República Dominicana, y de ahí ya prácticamente nos fuimos quedando ya prácticamente solos como familia, y el grupo se fue reduciendo por razones también de costo de los viajes. Si nos invitaban a algún lugar, pues tenían que pagar 7, 8, 10 boletos de avión. Entonces fuimos haciéndolo más compacto hasta quedarnos en formato de quinteto. Pero con estas pues inquietudes de mi papá, siempre fue probando muchas cosas, y como también fue ganando mucha confianza pues de gente metidos pues, en la política, en la cultura, pues de alguna manera se fue dando la posibilidad de que mi papá tenía mucha influencia para algunos aspectos de promoción de la marimba. Obviamente que pues, el mismo gobierno pues, nos invitaba a diferentes presentaciones en el extranjero, pero también mi papá iba un poquito más allá. Él quería que también la marimba en Chiapas se arraigara más de lo que ya está y se metiera al área pues poco conocido, y que dejara un tantito la música tradicional, la música regional, y se fuera incorporando aspectos ya pues de géneros musicales más pues que fueran más importantes y no tan arraigados hacia la marimba, ¿no? Entonces, mi papá mismo fue empezando a hacer algunos arreglos y grabaciones donde incorporaba ya los instrumentos más formal, electrónicos, y después hacer ensambles con orquestas de cuerda. Eh, Esto causó mucho revuelo, pero también quizá fue tanto que se modificó, y de pronto ya las orquestas, digo, todavía actualmente algunas agrupaciones son, no sé, son 15, 16 músicos, de los cuales solamente hay 1 o 2 en la marimba. Y generalmente los que están tocando armonía, no llevan la parte fuerte, y bueno, y se anuncian como la marimba orquesta X, ¿no? Entonces empezó mi papá, no, es que eso no, tiene que estar la marimba presente, debe ser la marimba con el respaldo de los otros instrumentos. También la influencia de la música electrónica, ¿verdad? Pues empezaban los sintetizadores y todo. Entonces eran una serie de instrumentos musicales donde la marimba perdía fuerza y perdía presencia.
Entonces, incluso mi papá dijo, no, mis próximas grabaciones van a ser marimba pura. También, de alguna manera, tuvo influencia en los concursos estatales de marimba, que hasta donde tengo entendido ya no hay. Y es algo que hay que rescatar, ¿no? Entonces, mi papá empezó a batallar mucho hasta que se logró en conjunción con otras personas, como ahorita pues es un referente muy importante el doctor Israel Moreno, que junto con mi hermano Javier, que es el hermano más chico, llevaron primero, hicieron aquí en México, en la Ciudad de México, la Semana Internacional de Marimbistas, 2 años, que en aquel entonces, si no estoy mal, fueron soportados y auspiciados por Socicultur. Y para que no desapareciera, lo que se hizo fue trasladarlo a Chiapas. Y desde entonces, creo que ahorita ya estamos por la edición 22, creo, o un poco más, de la Semana Internacional de Marimbistas, que afortunadamente este año se llevó a cabo en Chiapa de Corzo. Por primera vez salió de la sede en Tuxtla Gutiérrez y se llevó a cabo en Chiapa de Corzo, con muchas limitaciones económicas, pero ahí está, y está fuerte. Entonces, pues bueno, nosotros siguiendo la tendencia de mi papá, de esos inicios, pues es justamente tratar de reforzar la parte tradicional de la marimba chiapaneca. Ahorita también se está dando el fenómeno que se está cambiando un poquito el género, se está yendo mucho por el jazz latino, no es nada malo, es muy bueno, y lo que está haciendo la agrupación Narimbo, por ejemplo, se ha convertido en una de las agrupaciones más fuertes y representativas en Chiapas, pero está inclinada hacia el jazz latino, un poquito más, sí utiliza muchos elementos de la música tradicional, pero sí en ese género de la música tradicional. Por otro lado, también dentro de las inquietudes de mi padre, fue que cuando lo invitaban para ser músico solista con las sinfónicas, él tocaba música exclusiva para orquesta sinfónica y solista en marimba. Entonces dijo, bueno, pues yo lo voy a hacer al revés. Empezó él a hacer arreglos para que fuera grupo o ensamble de marimba como ensamble solista, no nada más uno, sino toda la agrupación, y con el respaldo de la orquesta sinfónica y con arreglos musicales de música tradicional al género sinfónico. Entonces esto le abrió también mucho interés, mucha controversia también, porque decían, es que no, como un instrumento tradicional haciendo música de concierto, ¿no? Pero fue batallando y logró hacerlo. Yo aquí, la verdad es de que tengo como un recuerdo muy grato, que mi padre fallece el 28 de diciembre de 2010, y para el 2011 pudimos hacer un homenaje, sí, gracias al apoyo de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Marina, hicimos 2 conciertos, y después de eso se vino una cadenita donde en un año estuvimos con 4 orquestas sinfónicas, y era justamente lo que tanto mi papá quería hacer y desarrollar, ¿no? Entonces nos hemos abocado mucho a tratar de encontrar esos espacios, ahora ya que no está él, y creo yo que justamente el resultado de todo esto es justamente el reconocimiento que después de 7 años de haber fallecido, llegó con su ingreso al Salón de la Fama de la Sociedad de Artes y Percusiones de los Estados Unidos, porque se convirtió en el primer músico mexicano, el primer marimbista latino. Hay varias agrupaciones de percusiones, ¿sí? Pero marimbistas no. Entonces, pues como músico latinoamericano, pues lleva ese primer lugar, digamos, ¿verdad? Y que, pues bueno, sigue dando de qué hablar, ¿no? No, la Y, verdad que y para nosotros una responsabilidad tremenda, claro, ¿verdad? eso es lo que te iba a preguntar. Mira, la verdad que traes en el ADN la marimba, o sea, lo traes bien, bien, bien. La verdad, todo lo que nos has comentado, conoces la historia, todo lo viviste prácticamente la génesis de esta marimba, ¿no? Con tu Así es. padre y con tus hermanos, y lo traes ya prácticamente así como dicen algunos, ¿no? Tatuado. Eh, pero ahorita, ¿qué es lo que están haciendo, Oscar? ¿Qué es lo que ustedes en este momento están haciendo? Traen ya toda una trayectoria, un trabajo donde tú te has involucrado, las grandes modificaciones, todo lo que han hecho, maravilla, la verdad, cómo
han ido ajustándose a los cambios, porque no se han quedado, porque a veces lo tradicional tiende a quedarse en la historia y no se actualiza a los cambios y eso lo lleva a la desaparición. Sin embargo, ahí lo que nos narras es cómo se han venido ajustando, cómo han venido nuevas propuestas musicales y eso los ha llevado a estar actualizados. Ahorita, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos ustedes? Bueno, creo que como muchos, ahorita lo que estamos haciendo es recuperándonos después de Sí, esta sí, terrible sí. pandemia. Sí, 2020 fue un año pues muy negativo para todo y sobre todo que con todo las limitaciones de los eventos públicos masivos, eventos sociales, no hubo movimiento. Claro. Para 2021 teníamos preparado algo que desafortunadamente por aspectos pues burocráticos no lo pudimos llevar a cabo. No, ahora sí que es un proyecto muy bonito, creo que es muy importante, pero para que podamos regresar y reforzar justamente el regreso a la parte tradicional. Yo espero que dentro de lo que es el primer trimestre del año podamos tener noticias que si nos lo permiten, pues se los vamos a compartir para que nos ayuden a promoverlo, porque Claro, claro, es un totalmente. proyecto para todo un año, que como repito, no lo pudimos llevar a cabo el año pasado, pero esperamos ya contar con todos los elementos Las para llevarlo a condiciones. cabo. Involucran muchas cosas, pero lo principal es hacer un pequeño regreso a lo tradicional sin perder lo contemporáneo. Sí, Excelente. regresar a la marimba chiapaneca, sí, y sin perder las nuevas corrientes, ¿verdad? De música contemporánea, de música nueva, ¿verdad? Pero que sí que, digamos que regrese la identidad, y en este caso la identidad chiapaneca, ¿no? Sí, yo creo que es algo importante No, que, excelente. digo, muchos grupos, ahorita hay infinidad de grupos de jóvenes que creo yo que dentro de todo lo que mi papá trabajó, nosotros mucho a su lado, porque pues bueno, ahorita yo en lo personal este año estaría cumpliendo 50 años como músico, de los cuales 47 han sido con Marín Nandayapa. Entonces, pues es toda una vida. Claro, Eh, totalmente. Cada uno de mis hermanos ha tenido digamos, una labor importante. Mi hermano Javier ha sido de los cuatro hermanos el más inquieto, ¿verdad? Que ha hecho incorporaciones musicales de diferentes proyectos, combinaciones de marimba tradicional, de marimba de concierto, con arpas, con trío de percusiones, piano, música propia. Ha hecho muchas cosas y ha tenido oportunidad de viajar por muchos lados del mundo también, llevando esta parte también de lo tradicional, pero incorporando lo contemporáneo, desde luego. Entonces, creo que hay pues varios músicos también chiapanecos que han estado haciendo infinidad de cosas diferentes, ¿verdad? Y creo que son siempre aportaciones. Y ese es el resultado justamente de lo que en algún momento Marimba Nandayapa, Seferino Nandayapa, que pues bueno, él era nuestro motor y nosotros siempre íbamos atrás de él, ¿no? Fue Eh, mentor y tutor prácticamente de todo esto, ¿no? exacto, exacto. Y pues bueno, Y tu abuelo Norberto, la verdad que no sabía esa parte y creo que tienes un hermano que se llama Norberto, ahorita lo platicabas. es correcto, es correcto. Pues fue, creo que realmente fue la semilla, donde se germina ese planteamiento. Y vaya, hay Así, que darle un reconocimiento porque eso incubó en tu padre así, esa, esa propuesta seria, porque lo hizo de manera seria y lo que te dijo, ¿no? Pues bien, vamos a hacerlo de la marimba, pero vamos a hacerlo bien, es correcto. ¿no? Esa Ajá. frase determinante, ¿no? Creo que les determinó mucho a ustedes en su caminar, ¿no? Sí, y aquí también, pues bueno, a nosotros, como repito, en algún momento hemos sido criticados, si se puede decir así, de que no somos chiapanecos de nacimiento, ¿no?
pero justamente mi papá se traslada por aspectos de su educación y de su desarrollo como músico aquí en la Ciudad de México. Aquí es donde conoce a mi mamá chiapaneca, ella es de Tuxtla Gutiérrez, la conoce aquí, mi abuelo materno también tocaba la marimba y fue de los primeros integrantes de la marimba Nandayapa. Eh, y nosotros desde niños recibimos y convivimos con la marimba, convivimos con Chiapas, nos arraigamos a todas las tradiciones y le digo, pues nosotros queremos mucho a Chiapas y aquí sí puedo hablar por mis hermanos, no solamente lo que yo pueda sentir, ¿no? Mis hermanos y yo amamos a Chiapas, amamos las tradiciones chiapanecas y sí nos sentimos chiapanecos, Claro, ¿no? son Con todo el Chiapas, respeto finalmente para son los... Sí, Chiapas. exacto, y digo, ahora sí que con todo el respeto para la gente que sí nació allá, ¿verdad? Pero a veces en algún momento sí tuve que decirle a alguna persona que me decía, es que ustedes ni son chiapanecos, ¿no? Ya no te digo qué fue lo que me dijo, le digo, pero Bueno, ¿sabes? ajá, di perdón. No, le digo, ¿sabes qué? Es que creo que soy más chiapaneco como que muchos que sí nacieron aquí y defiendo Chiapas y defiendo el instrumento como si yo hubiera nacido aquí, ¿sí? Y mucho más que algunos que sí nacieron en Chiapas, ¿no? Hay un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que la identidad uno lo determina por conciencia. Ujú, Es decir, por ejemplo, se refiere por ejemplo a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces tú te autodeterminas por conciencia, o sea, qué es lo que tú concibes del mundo. Y en un claro. mundo global, el que estamos viviendo, pues ya los territorios no son determinantes, sino la conciencia más bien de lo que tú, de cómo ves el mundo, de cómo ves tu alrededor, de cómo convives con los demás. Eso es lo que hace finalmente tu identidad, ¿no? Sí, claro, claro, y bueno, y aquí hay muchas cosas donde juntos, podemos trabajar, ¿verdad? Porque mi papá algo que le decepcionó mucho, que no pudo hacer gran cosa, porque mi papá no era político, mi papá era un músico apasionado Claro. y un chiapaneco, entregado, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá hubo un tiempo donde estuvo trabajando muy de cerca con una persona para poder llevar a la marimba como un patrimonio material de la humanidad. Okay. Y no se logró, no se ha logrado. Tristemente, hay países donde no es una tradición muy fuerte la marimba, como Colombia y como Ecuador, que ya lo tienen. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar por ello, ¿no? Y aquí es donde justamente creo que hay que aprovechar por todas estas corrientes de las que estamos hablando, de la música de marimba en Chiapas, por todas las innovaciones que ahora mis primos, por ejemplo, algo que a mi tío Alejandrino no le agradaba a lo mejor mucho el trabajar en hacer innovaciones de los instrumentos, mis primos lo han logrado hasta, por ejemplo, hacer instrumentos como la marimbanda, ¿verdad? Que pues nadie había imaginado siquiera el poder hacer que un instrumento estuviera caminando en una procesión, pues como lo tuvo mi papá cuando llevamos sus cenizas a Chiapa de Corzo y le hicieron todo un recorrido con la Claro. marimbanda, ¿verdad? Entonces esas son las innovaciones desde la Claro. construcción, ¿no? Desde Es la que eso es lo que construcción. hace, que, o sea, finalmente yo creo que lo que ustedes están haciendo es tener a una marimba viva. Así O es. sea, eso es, ¿no? Una marimba viva que está cambiando. Mira, el tiempo se va muy rapidito, pero sí me Sí, gustaría, hay varias cosas de veras que recupero de tu señor padre. Él luchó contra las limitaciones, primero la de viajarse a irse a otro territorio, porque es fácil decir me voy de un lugar a otro, pero no es cierto. Ay, me ha tocado ver personas que sufren cuando se van de un territorio a otro porque pues, se desconectan totalmente de su familia, entonces se convierte a veces en una limitación, la limitación de tener que estudiar la secundaria, aunque no era su tema, pero había una limitación educativa, pero su visión era participar, o la limitación de tener que utilizar otros instrumentos como el piano cuando él estaba enfocado a la marimba. así es. En este camino de tu experiencia, ¿tendrías alguna pues consejo, sugerencia, recomendación para nuestros jóvenes, para la gente que está emprendiendo? Este canal se centra en impulsar el emprendimiento. ¿Qué les dirías de tu experiencia que deben de tomar cuando agarren un tema? Aunque creo que lo vemos en ti, que es la pasión, la forma como te expresas, creo que
Dicen que la comunicación no verbal a veces es más fuerte que la verbal. Tú te expresas, aunque estamos a una distancia muy retirada, pero te notas con gran pasión la forma como lo dices. Pero ¿qué otra cosa le dirías a los jóvenes que quieren emprender, que a lo mejor quieran crear un grupo musical o quieran cualquier proyecto finalmente de emprendimiento? Pues yo creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, en mi experiencia, y no solamente en la música, eh, he visto mucha gente que justamente hace o intenta hacer la misma profesión, la misma carrera, que tuvo éxito y que ve uno que su padre o su abuelo tuvo y que lo ve uno contento con lo que hace, apasionado y todo. Dice, no, yo quiero eso. Pero él, ¿qué es lo que quiere? ¿El apasionamiento o la parte económica? Muchas veces, pues se va uno por la parte económica, por la parte del bienestar, ¿sí? Y se olvida uno de lo que realmente le atrae. Eh, He conocido a mucha gente, tuve oportunidad de dar clases a jóvenes de secundaria, de primaria, en los que, pues bueno, el sueño de muchos niños es, no, yo voy a ser presidente, yo voy a ser licenciado igual que mi papá. Ok, pero sí sabes qué es la carrera, que sí sabes qué es lo que está haciendo. Y cuando ya están en la universidad estudiando, se dan cuenta que no es eso, que no es su pasión. Sí, yo tuve un caso muy personal, en caso de mi hija. Ella estudió licenciatura en negocios internacionales, ella no quiso ser músico, sí, bueno, mis dos hijos fueron licenciados en negocios internacionales, pero su carrera la llevó a una empresa dedicada a la medicina, y de pronto dijo, es que, ¿sabes qué? Me hubiera gustado ser médico, me hubiera apasionado ser médico. Sí, entonces, pero se dio cuenta ya cuando había terminado la carrera, ¿no? Entonces ya dedicada a otra cosa. Y así hay mucha gente. Quiero esto porque deja buen dinero, quiero esto porque qué bonito que todo el mundo te esté pidiendo autógrafos, qué bonito que te estén haciendo Además, si vas a las fiestas, pues te dan el trago, te dan esto, tienes muchos beneficios, pero se ve esa parte como del glamour y se olvida uno de la pasión, ¿no? Entonces Claro. yo creo que es eso. Ahora, también hay muchos músicos apasionados, pero ¿qué es lo que pasa? Ay, es que la música de banda me es la que deja, entonces me voy para allá y voy a hacer música de banda. No está mal, pero qué fue lo que te hizo llegar a esa carrera, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que te hizo llegar a ese momento? Entonces ahí tomas decisiones de, a ver, ¿voy por el lado económico o voy por lo que me gusta y lo que me apasiona? Y la verdad yo creo que la gente que estamos viendo ahorita, de la gente del Unicach, que ya ahí, digamos que mi papá a sus inicios, pues sí, dio el impulso. Nosotros como agrupación, de alguna manera también peleamos muchas cosas, nos hicimos de muchos enemigos, ¿sí? De muchos enemigos, pues incluso dentro de la política, por hablar y decir qué es lo que esperábamos de la cultura y de las dirigentes de la cultura para que aportaran a la marimba, ¿sí? Digamos, ¿por qué no seguir y continuar con los concursos estatales de marimba? Había mucho desarrollo, yo recuerdo una cantidad impresionante de niños que estaban tocando, los hay, pero ya no como antes, ¿no? Y que iban y que concursaban y se invertía en esa parte para justamente defender nuestras raíces, ¿no? Y ahora, ya antes no había escuela de marimba en Chiapas, ahora está una universidad que, ¿verdad? Que te la lleva a nivel licenciatura y yo creo que pronto hasta el nivel doctorado, ¿sí? Cosa que no cualquier estado lo tiene. Entonces, hay que agarrarse de ahí para precisamente con esa pasión, pues sí, es invitarlos, ¿no? A que no se olviden de lo tradicional, para empezar, ¿verdad? Porque, no sé, hay música que es muy antigua, tradicional, pero es muy antigua. ¿Qué pasa con lo nuevo? ¿No? ¿Sí? Claro, Y no quiere decir que no deban tocar jazz, que no deban tocar soul, claro. que no deban tocar, no. Todo es válido, todo es válido y sobre todo que funciona justamente para demostrar que en la marimba se puede tocar cualquier género musical. Entonces, ahí nada más es cuestión de esa pasión, de luchar
de luchar para encontrar los espacios, de exigir a las autoridades, ¿verdad? Que no cejen porque es parte de nuestra identidad, ¿sí? Digo, ahora ya se escucha más música de marimba en radio, ¿verdad? Pero pues si nos vamos a Guatemala lo tienen muy fuerte, muy arraigado, ¿no? Entonces hay que aprender de ahí, ¿no? De que somos una entidad donde podemos desarrollar y hacer y elevarla al máximo plano. Pues Oscar, la verdad que ha sido un placer y un verdad honor platicar contigo. Traes mucha fuerza, traes mucha energía, transmites la energía a pesar de la distancia. De Muchas veras, gracias. energetizas con tus formas de expresarte, con tu forma de comunicarte, con ese chip que traes, válgase la expresión, en todo este tema musical. Te agradecemos muchísimo para Soleste y invitamos a nuestras amigas y amigos para que si te gustó esta entrevista, ya sabes qué hay que hacer, hay que darle like, hay que comentar, hay que compartirla. Qué importante dar a conocer, seguir fomentando esta propuesta y lo que decía Oscar finalmente, ¿no? Es como lo local, como lo tradicional lo llevamos al mundo, en un mundo globalizado y creo que ese es lo más grande que hicieron ustedes, Oscar, su familia, su padre, el salir, esa posibilidad de salir a la Ciudad de México, creo que fue lo que llevó a transitar la marimba en muchos lugares del mundo, seguramente muchas otras marimbas de igual manera, pero ustedes fueron, pues como lo que estudió tus hijos, ¿no? En relaciones internacionales, porque no solamente llevaban la música, también llevaban un concepto, una cultura, una forma de ver el mundo a otros lugares del planeta. Pues muchísimas gracias, Oscar, y a todos les pedimos que compartan con sus amigos esta entrevista. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Y no te olvides de que aquí vas a comentar lo de tu proyecto de sí, claro. ¿Sale? Aquí te esperamos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones.